A continuación, relacionaremos nuestra investigación relacionada con el conflicto armado en Colombia. Dentro de nuestra pregunta de investigación y enfoque, tenemos vislumbrar, investigar y entender el conflicto armado en Colombia desde el año 1998 hasta el año 2018, alternando los diversos enfoques de los actores involucrados, su inicio y trascendencia. ¿Cómo la constante violación de los derechos humanos ha estado presente en el conflicto armado? ¿De qué forma justifican sus actos y cómo esta crisis humanitaria afecta también a toda la población debido a los desplazamientos forzosos de nuestros campesinos? Entre el año 1958 y 2012, el conflicto armado ha causado la muerte de aproximadamente 218.094 personas, donde el 81% equivale a civiles y el 19% equivale a combatientes. Las FARC surgen en el año 1964 por 50 campesinos comunistas en Marquetalia, Tolima. Quien estaba en su cabecera era Manuel Marulanda Vélez, más conocido como Tiro Fijo. Hay un suceso muy importante en la historia del conflicto armado, ya que fue en la década de los 80, ya que el narcotráfico empieza a ser una gran influencia. Además de eso, para el año 2000 surge el Plan Colombia, donde en los años siguientes se registran sucesos de hechos dramáticos. Colombia ha afrontado episodios de violencia generados principalmente por fenómenos relativos a la crisis del bipartidismo y a su enfrentamiento armado durante siglos. ¿Qué opinas tú frente a esto? Para eso tenemos que remontarnos al siglo XX, donde evidentemente hubo una serie de asesinatos, agresiones, persecuciones, asuntos de terrorismo, esto ocasionado por los clásicos partidos políticos como el liberal y el conservador. A raíz de esa violencia ocasionada por estos dos partidos hubo una migración forzosa de casi 2 millones o más de 2 millones de personas y dejó un resultado de 300.000 muertos. No fue declarada una guerra civil a partir de esos hechos, sin embargo, hasta la actualidad creo yo de que existe una naturalización de la violencia que partió desde esa fecha, partió desde esa época del siglo XX. Entonces, si te hago un recuento histórico de los hechos violentos sucedidos desde la época, podemos nombrar el Bogotazo, la creación del Frente Nacional, las FARC en 1964, el ELN, el narcotráfico que fue un veneno para el país en 1980, a partir de 1980, la toma del Palacio de Justicia, la muerte de Galán y bueno, y actualmente todas las intimidaciones y amenazas que se siguen presentando a los líderes sociales, a periodistas, entre otros actores sociales. Cuando se habla de desplazamiento forzado en Colombia se encuentran dos perspectivas en relación a su explicación. Para unos autores, este fenómeno es consecuencia directa del conflicto armado en la confrontación político-militar entre dos o más actores, donde la población que habita en territorios en los cuales se desarrollan los combates no encuentran más opción que huir, para no quedar en medio del fuego cruzado. Para otros, el desplazamiento se ha configurado como la principal estrategia de guerra de los actores armados en la disputa territorial para establecer y consolidar su soberanía en territorios estratégicos y económicamente explotables. La tierra ocupa un lugar predominante en el origen y en el desarrollo del conflicto armado colombiano, ya sea como activo productivo o como escenario estratégico de acuerdo a los objetivos militares por los cuales los actores armados pueden buscar el control del territorio. En este sentido, es importante anotar que existen diferencias y particularidades de cada uno de los actores armados en confrontación, como lo son las guerrillas, los paramilitares y las fuerzas militares del Estado. ¿Las organizaciones internacionales tienen la suficiente influencia sobre un país para ejercer control respecto a la violación de derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son las garantías jurídicas universales que protegen la dignidad humana. Estos derechos son reconocidos universalmente y son adaptables en cualquier tipo de contexto en el mundo, en contextos culturales, políticos, económicos, etc. Las violaciones de los derechos humanos existen en todo el mundo. Estas violaciones se diferencian
según el tipo de gravedad. No es lo mismo que violen los derechos humanos en Colombia que los violen en Estados Unidos, es un ejemplo. Okay. Entonces, para esto hay un derecho internacional de derechos humanos que obliga a los gobiernos del mundo a actuar y a promover las libertades individuales y a respetar la vida, tanto la vida individual como la vida grupal, y las libertades individuales y las libertades grupales. Esto dentro de la normatividad dada por la Organización de las Naciones Unidas de la ONU, está escrito en una Declaración de los Derechos Humanos. En asuntos internacionales puntualmente, la ONU prohíbe intervenir, a no ser que el conflicto interno puede ser tan peligroso que el Consejo de Seguridad, que es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas, deba intervenir, pero ojalá con intenciones diplomáticas, incentivando el diálogo, evitar evitar lo que más se pueda el uso de armas o de militares en las intervenciones. Sí, las instituciones internacionales han ocupado un papel importante, central, en donde busca la cooperación del desarrollo de los países, siendo objeto de estudio de elaboración de enfoques, propuestas y críticas. No hay duda de que las instituciones también condicionan en el desarrollo económico, político, social y cultural. También se enfocan en cumplimiento de las directrices, de las normas, pero siempre y cuando protegiendo los derechos humanos. Esta entidad es la entidad más grande encargada del desarrollo de la sociedad y de la educación, que son sus principales prioridades y preocupaciones. También se basa en mejorar las capacidades humanas, mejorar las condiciones humanas y asimismo manejar lo que es el progreso, el avance y el desarrollo de una sociedad. ¿Cómo afectan las relaciones internacionales de Colombia la implementación de los acuerdos de paz? ¿Es favorable o desfavorable para la imagen de Colombia? Si te doy mi opinión personal, a mí no me importa la imagen internacional de nuestro país puntualmente, no me importa cómo nos veamos a nivel internacional, si nos vemos bien o mal, simplemente creo que tenemos que vernos como somos. Respecto a los acuerdos, a los acuerdos de paz que hemos trabajado, que en los diferentes gobiernos se ha venido implementando, el mundo ha tenido un respaldo unánime respecto a esos acuerdos. Te doy el ejemplo del último acuerdo realizado por el pasado gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana. Los actores internacionales tuvieron 3 funciones. Entonces, el primero fue ser facilitadores de los diálogos. El segundo, un acompañamiento y legitimar el proceso. El tercero, ser vigilantes e implementar el acuerdo de paz. Estados Unidos y la Unión Europea particularmente se notaron de cierto modo ausentes en el proceso de paz, pero no estuvieron alejados. Y el Consejo de Seguridad de la ONU creó una misión política. ¿Cuál era esa misión? Acompañar a las FARC y al gobierno de una forma civil, para nada estar presentes de forma militarizada, porque de alguna forma crearía cierta tensión dentro de todo el proceso de paz. Eso respecto a las relaciones internacionales. Teniendo en cuenta el acuerdo de paz firmado en el anterior mandato, es importante hablar del proceso que se desarrolló en La Habana, Cuba, con respecto a los países acompañantes y garantes. Como países acompañantes, se tuvo el apoyo de Venezuela y Chile, donde estos no tenían uso de palabra en las negociaciones, pero contaron con un amplio margen de influencia para propiciar los acuerdos. En cuanto a los países garantes, se tuvo el apoyo de Cuba y Noruega, donde estos intercedieron para construir o reforzar la confianza entre las partes. Además, estuvieron informados de todas las conversaciones y se aseguraron que las dos partes cumplieran con lo acordado. Tanto garantes y acompañantes fueron decisivos en distintos momentos del proceso de La Habana. En el año 2013, cuando las FARC suspendieron la discusión y el presidente Santos ordenó el regreso de sus negociadores. ¿Por qué los medios de comunicación han distorsionado la visión global y real del conflicto armado y sus actores? ¿Tú qué crees que les impide brindar una información clara y real de los hechos que realmente suceden?
Bueno, hablando de periodismo, de medios de comunicación, yo creo que Colombia siempre ha tenido la tradición de mostrar cosas que no son o mostrar cosas pretenciosas o cosas que de alguna forma favorezcan a los grupos eh, que llevan el poder de ese país. Te quiero referenciar a nivel histórico y a nivel periodístico a un periodista llamado Raúl Benoit, que escribió el libro Prohibido decir toda la verdad. Entonces, él narra ahí puntualmente que los periodistas han sido comprados por políticos, por narcotraficantes, por los grupos al margen de la ley, etcétera. Los que no son secuestrados, son intimidados, lastimosamente o en el peor de los casos son asesinados. Entonces, dentro de ese libro que te menciono, Prohibido decir toda la verdad, hay un capítulo que se llama Plata o Plomo. Okay. Ese es el escenario que se daba más que todo en la época más violenta del país que como lo decíamos inicialmente, viene desde el año 20, pero digamos que en lo personal pienso que el narcotráfico fue lo que le llenó de veneno al país y lo que ocasionó más violencia. Entonces, en ese contexto de años 80, 90, inicios del 2000, era un escenario totalmente sangriento, particularmente para los periodistas que de alguna forma querían mostrar la verdad, ¿no? Todo porque los poderosos y quienes se someten a sus condiciones han adaptado a este sistema que resulta repudiable a mi consideración. Entonces, ese es el escenario a nivel de medios, o si dices la verdad, tienes consecuencias. Si no, si la pintas como te la ordenan, entonces te va bien y te llega un buen billetico ahí detrás. Eso es, ese es el escenario que hemos vivido a nivel periodístico e histórico del país. ¿Por qué el desplazamiento forzado se considera una crisis? Mm, El desplazamiento forzado es la situación cuando familias dejan sus hogares y su territorio, huyendo por los conflictos, la violencia, la persecución y, hablando del tema particularmente, por las violaciones de los derechos humanos, ¿no? Sí. La BBC de Londres publicó unas estadísticas anunciadas por ACNUR al 2019. Fueron 26 millones de personas que han salido a través de fronteras, es decir, que han sido migrantes a nivel internacional. Y 41 millones han sido desplazados dentro de su mismo país, caso Colombia, por el conflicto armado. Ejemplo, ¿no? Y 3.5 millones han solicitado asilos. Okay. ¿Cuánto nos da eso? 71 millones en todo el mundo. 71 millones de personas forzadas en emigrar a otros países o en ser desplazados internamente por la violencia. Estamos hablando a nivel global, a nivel internacional. Esa es una cifra récord y crítica, lo que supone una crisis, porque son personas que no tienen seguridad, son personas que salen para buscar medios de subsistencia, que pasan hambre, que no tienen un acceso a la salud. Eso conlleva un tremendo sufrimiento humano. Entonces, por eso es considerado una crisis. El desplazamiento forzado es una gran problemática ya que al obligar a una persona a salir de su territorio, estamos violando muchos de los derechos humanos. Esta persona se ve obligada a desarraigarse de su cultura, de sus raíces, y al llegar al territorio nuevo que va a ocupar, al llegar no garantiza que tenga trabajo, que tenga educación, que tenga salud, convirtiéndolo pues en una problemática. ¿Tú consideras que los derechos humanos son respetados en Colombia? Sí, no, ¿por qué? Definitivamente no son respetados. A mi consideración, los derechos humanos en Colombia no están respetados. Creo que las estadísticas dicen o hablan por sí mismas. En nuestro país se pone en evidencia, por ejemplo, la alta tasa de homicidios que hemos tenido, las desapariciones, los secuestros, las intimidaciones, las masacres. La historia habla y esto sugiere que nunca se han respetado los derechos humanos y también hemos sido uno de los países en donde más nos han violado los derechos. Para darte otro dato, 9 millones de víctimas
del conflicto armado fueron al 2019, o fuimos víctimas, porque en lo personal mi familia y yo somos víctimas del conflicto armado. Y respecto a todo lo que sucede en la actualidad con los líderes sociales que hemos evidenciado desde el 2018 hasta la fecha, también notamos que no se están respetando los derechos humanos. Somos una sociedad con una cultura impetuosa y una cultura llena de odio. Lastimosamente, no lo afirmo de que son todos, pero sí estamos muy heridos de unas secuelas que dejó tanta violencia desde hace décadas atrás. Hay dos sucesos muy importantes en cuanto a la violación de los derechos humanos que surgen en el año 1998. El primero surge por las FARC, ya que hacían las pescas milagrosas, donde hacían retenes en las carreteras, haciendo bajar a sus ocupantes de sus vehículos con el fin de validar que no fueran sospechosos de paramilitares. El segundo suceso, muy importante, surge en Santo Domingo de Tame, donde las fuerzas militares de Colombia producen la muerte de 25 personas, donde 5 de ellos eran niños, y además deja 25 personas heridas. En cuanto a la historia de Colombia, identificamos que la violación de los derechos ha sucedido durante muchas décadas. ¿Cuáles han sido las razones por las que el conflicto armado en Colombia se ha extendido tanto tiempo? Bueno, es una pregunta muy grande, muy de tesis, yo creo, pero vamos a sintetizarlo. Creo que son muchas razones, entre otras la debilidad del Estado, la corrupción política, la falta de acceso a la tierra o todo el tema del territorio que los negros y los campesinos han luchado por años. Eh, para mí, Para mi sentimiento más fuerte respecto a la violencia es el narcotráfico, ¿no? El narcotráfico ha sido un fuerte combustible o fue un fuerte combustible para los grupos armados. Y hablando recientemente, pues la falta de empleabilidad y la falta de oportunidades, el tema de la reinserción social por parte de personas que han sido desmovilizadas de los grupos armados ha sido muy complejo porque han sido estigmatizados. La concentración de riqueza tan bárbara que existe para ciertos grupos, sobre todo grupos políticos. Y como te lo decía anteriormente, también es una cultura que estamos con una cultura resentida, intolerante ante muchas cosas. Quisiera compartirles, por ejemplo, columnas que he publicado en La Oreja Roja, como no solo son cifras y la expresión dejó de ser libre, en donde podemos rescatar un poco más acerca de la pregunta que tú me hiciste. Bueno, partiendo un poquito de lo que menciona Andrés, en Colombia el Estado no fue motor del desarrollo. Los gremios económicos eran el principal y el Estado el agente. En cambio, en los casos donde se buscó dislocar a las élites tradicionales para construir el Estado, el proceso se apoyó en episodios de redistribución masiva del respeto y del reconocimiento social. El conflicto armado es una continua lucha de poderes. Y pues en Colombia desafortunadamente nunca se ha logrado realizar esa ruptura de élites tradicionales, lo que genera una brecha gigante en la concentración de la riqueza.